tardes a todos. Hoy vamos a presentarles el tema de la bacteria Borrelia burgdorferi. Yo y mi compañera Fátima somos alumnos de Medicina UAS y vamos en tercero K. Vamos adelante con el tema. Para empezar, vamos a hablar un poco del contenido de nuestra presentación. Vamos a comenzar con la morfología y la estructura de la bacteria. También vamos a ver algunas características para su identificación, toxinas y enzimas que poseen, su nivel de patogénesis. También vamos a tocar el tema de epidemiología de la bacteria, inmunidad y manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención de la misma. Y vamos a ver si es resistente a algunos antibióticos. Bien, comencemos con la morfología y la estructura de la bacteria. La Borrelia burgdorferi es una bacteria de tipo espiroqueta conocida por ser el agente causante de la enfermedad del Lyme. Su morfología y estructura son únicas y contribuyen a la capacidad de infección. Esta bacteria tiene forma de espiral y es helicoidal. Esto le permite moverse más eficientemente a través de los tejidos viscosos, como los tejidos conectivos del huésped. Esta bacteria tiene flagelos periplasmáticos y posee entre 7 y 11. Están situados entre sus membranas interna y externa, y estos flagelos le otorgan un movimiento en forma de sacacorchos. No sé si han visto cómo se abren las botellas de vino. Es más o menos como un ejemplo. Esto es ideal para que la bacteria pueda navegar en medios de alta y baja viscosidad. Aunque la bacteria es gram negativa, su membrana externa carece de liposacáridos, lo que la diferencia de algunas otras bacterias. En su tamaño mide aproximadamente 0,3 de ancho y entre 5 y 20 de largo. Esta bacteria es mifrailófila. Esto quiere decir que necesita de pequeñas cantidades de oxígeno para poder sobrevivir y puede utilizar diversos monosacáridos. Las características de la bacteria para poder identificarla son, al igual que con otras especies de Borrelia, pues hay muchas clases de OMS y muchas de las cuales sufren variaciones antigenéticas. Hay algunos estudios recientes en donde se ha dirigido a las denominadas proteínas de superficie externa, que son las OPS, que se ha relacionado con aspectos de la patogenia e inmunidad, en respuesta a señales ambientales como la temperatura y el pH. Dos de estas proteínas, que son las OPS-A y las OPS-C, estas proteínas presentan una expresión diferencial dependiendo de la etapa de la infección en la garrapata o en el mamífero. Algunas otras OPS se unen a fibroxetina y el factor H en el suero. Crece en atmósferas aerofílicas, y las OPS difieren de las etapas de infección. Para identificar la bacteria Borrelia burgdorferi, que es el agente causado de la enfermedad de Lyme, se basan varias características microbiológicas y técnicas de laboratorio, como la morfología y tinción. Ya como lo habíamos mencionado antes, es una espiroqueta y es gram negativa. Aunque su membrana externa carece de liposacáridos, tiene una forma helicoidal y mide aproximadamente de 0,3 de ancho y entre 5 y 20 de largo. Podemos realizar un cultivo. Se utiliza generalmente el medio de Barbour-Stoner, mejor conocido como BSK. Para su crecimiento es un poco lento, pero nos ayuda a visualizarla de manera directa y nos ayuda a poder observarlo en el microscopio mediante tinciones como la impregnación de plata. También podemos realizar pruebas serológicas. En estas pruebas se detectan anticuerpos específicos contra la bacteria mediante técnicas como ELISA o Western blot. Y las características bioquímicas de la bacteria es que es un microaerófila y utiliza diversos monosacáridos para producir energía.
También una característica importante es que tiene flagelos periplasmáticos y estos le permiten una motilidad o movilidad, más bien dicho, en medios viscosos. La borrelia burgdorferi produce ciertas toxinas y enzimas que contribuyen a su virulencia y capacidad de causar la enfermedad de Lyme. Algunas son neurotoxinas. Estas toxinas tienen una afinidad por tejidos ricos en lípidos, como el sistema nervioso central, los nervios periféricos y las articulaciones. También tiene enzimas que dependen de magnesio, a diferencia de algunas otras bacterias que no requiere, esta no, bueno, la Borrelia burgdorferi no necesita de hierro para sobrevivir. Esta utiliza enzimas que dependen del manganesio, perdón. Para su metabolismo, pues le es mejor. Y sus factores de virulencia tienen un mecanismo para alterar a los antígenos de su membrana. Esto le permite evadir al sistema inmunológico de los huéspedes. Si hablamos un poco sobre la patogénesis de la bacteria, tenemos que la enfermedad de Lyme es una enfermedad descubierta en fechas recientes, con una biología algo compleja y por lo tanto, pues no nos debe de sorprender que los mecanismos de patógenos de los seres humanos, de las personas, aún deben estabilizarse con claridad, aún no son muy claros. Pero algunos estudios en garrapatas han mostrado cambios en la constitución antigénica de la Borrelia burgdorferi. Conforme migra del intestino medio y las glándulas salivales y de nuevo alcanza el tejido de los mamíferos, las OPS tipo A es la proteína de superficie externa que mayor se expresa y cuando la Borrelia burgdorferi reside en las garrapatas, media la unión de las células del intestino medio. Entonces la expresión de las OPS-A disminuye durante la alimentación de la garrapata y cuando está llena de sangre, ya que está alimentada la garrapata, se incrementa la OPS-C de forma que para el momento de la transmisión del animal al hospedador predomina o hay mayor cantidad de OPS-C. Después de la infección, las proteínas de superficie de Borrelia burgdorferi que median la adhesión de la fibrinógena o de los elementos de la matriz extracelular y se vuelven importantes en etapas iniciales de la enfermedad. Por analogía con otras proteínas bacterianas que se unen al factor H del suero. Algunas similares de la Borrelia burgdorferi probablemente faciliten la persistencia por la interferencia con el depósito más eficaz del complemento. Aún no se sabe que las espiroquetas produzcan enzimas digestivas, pero la diseminación histiática puede facilitarse por la utilización de proteasas del hospedador y conforme se disemina el microorganismo se estimula la inflamación por peptidoglucanos de la pared celular. Y tal vez por estos elementos de la membrana externa, aunque la Borrelia burgdorferi carece de liposacáridos clásicos, cuando se depositan en tejidos articulares, estos elementos pueden contribuir a la artritis de la enfermedad de Lyme. Algunas investigaciones clínicas en pacientes con enfermedad de Lyme han observado modulación de la respuesta inmunitaria, lo que incluye la inhibición de las funciones de los linfocitos citolíticos naturales y de las células mononucleares, la proliferación de los linfocitos y producción de las citocinas, la capacitación de la Borrelia burgdorferi para producir regulación descendente de la respuesta inmunitaria nociva. Ahora los dejo con mi compañera Fati para que les siga platicando un poco más sobre la bacteria. El primer tema del que les voy a hablar es epidemiología. La Borrelia burgdorferi participa en un ciclo complejo que involucra garrapatas, ratones y ciervos. La enfermedad de Lyme ocurre cuando la garrapata se alimenta de seres humanos que entran a su hábitat boscoso. Esta enfermedad es endémica en varias regiones de Estados Unidos, Canadá y zonas templadas de Europa y de Asia.
La enfermedad se transmite por garrapatas del género Ixodes, quienes completan su ciclo vital afectando roedores para las etapas iniciales y ciervos para la maduración adulta. El ciervo va a ser esencial para la reproducción y supervivencia de la garrapata, por lo que la enfermedad no va a ocurrir en áreas en las cuales no abundan los ciervos. Los ratones y los ciervos constituyen los principales reservorios de Borrelia burgdorferi, pero también otros roedores y aves pueden tener la infección. La imagen corresponde al ciclo vital de la enfermedad de Lyme, que tiene una duración de 2 años, en donde la garrapata se va a alimentar con sangre en 3 ocasiones. Las garrapatas hembra, que ya se han alimentado, caen de sus hospedadores hacia la tierra y depositan huevecillos. Durante el verano, las larvas de garrapata obtienen sangre para alimentarse a partir de ratones, y las bacterias de Borrelia burgdorferi ingeridas por estas larvas se mantienen a lo largo de las etapas subsiguientes del desarrollo de la garrapata. En el siguiente verano, las ninfas se alimentan de nuevos hospedadores para obtener la sangre necesaria para su maduración. Las ninfas que ya se alimentaron caen del hospedador y finalmente maduran a la forma adulta al parasitar a los ciervos. Las 3 etapas de las garrapatas son larva, ninfa y la garrapata adulta. Las larvas miden en promedio 1 milímetro, las ninfas 2 y la hembra adulta mide de 3 a 4 milímetros. Gran parte de las exposiciones y contactos se produce de mayo a julio, en que la etapa de ninfa de las garrapatas muestra su mayor actividad. Sin embargo, también las garrapatas en fase larvaria y adulta se alimentan de humanos y transmiten el microorganismo patógeno. El siguiente tema es inmunidad y manifestaciones clínicas. La respuesta inmunitaria a la infección por Borrelia burgdorferi se desarrolla con lentitud, con la producción de anticuerpos IgM seguida de IgG a lo largo de semanas a meses. Aunque se ha demostrado destrucción mediada por el sistema inmunitario a través de la vía clásica del complemento, se desconoce la molécula a la que va dirigida la respuesta. Los neutrófilos y macrófagos del hospedador pueden fagocitar espiroquetas opsonizadas e inducir una respuesta oxidativa metabólica que conduce a la muerte de la espiroqueta. Las manifestaciones clínicas. La enfermedad de Lyme aparece en fases y tiene manifestaciones tempranas y tardías. Afecta a varios sistemas corporales y ocurre en patrones nocturnos que aparecen y desaparecen en diferentes momentos. 3 a 4 semanas después de la picadura de la garrapata, la lesión cutánea peculiar define la etapa número 1. La lesión llamada eritema migratorio comienza como un área plana y enrojecida cerca de la picadura y poco a poco se expande, aunque su centro se decolora, por lo que se dice que forma un patrón en diana. Junto con las lesiones cutáneas, a menudo se encuentran fiebre, fatiga, mialgias, cefalea, artralgias y rigidez leve del cuello. En las imágenes se puede observar las lesiones cutáneas, que son la característica más distintiva de esta enfermedad. La segunda etapa aparece semanas o meses después e incluye artralgia y artritis, manifestaciones neurológicas como son meningitis, parálisis del nervio facial y radiculopatía dolorosa, aunque también incluye trastornos del corazón, con defectos en la conducción y miopericarditis. En algunos de los casos, la miocarditis aguda puede ocasionar cardiomegalia. La tercera etapa comienza meses o años después, en que hay ataque crónico de la piel, del sistema nervioso o de las articulaciones, y es posible que algunas de las manifestaciones tardías sean causadas por el depósito de complejos antígeno-anticuerpo. El diagnóstico de enfermedad de Lyme en etapas iniciales se basa en el antecedente de exposición y la presencia de manifestaciones clínicas típicas. Para las muestras se obtiene sangre para estudios serológicos y también se puede obtener líquido cefalorraquídeo o sinovial, pero no se recomienda cultivarlos. Las pruebas diagnósticas pueden ser por medio de frotis, en donde se ha identificado a Borrelia burgdorferi en cortes de muestras de biopsia, pero el examen de frotis teñidos constituye un método que no es sensible para el diagnóstico, y en ocasiones se identifica por medio de anticuerpos y métodos inmunohistoquímicos. Por lo general, el cultivo no se practica, porque necesita el transcurso de 6 a 8 semanas para completarlo y no tiene sensibilidad. Las ondas moleculares. La reacción en cadena de polimerasa o PCR
Se aplica para la detección de ADN en muchos líquidos corporales. Es una técnica rápida, sensible y específica, pero no permite diferenciar entre el ADN del microorganismo vivo en la etapa activa de la enfermedad y el ADN del microorganismo muerto en la etapa tratada o inactiva. Por último, las pruebas serológicas. El diagnóstico sigue un enfoque de dos niveles. En el primer paso es por un anticuerpo de inmunofluorescencia sensible o inmunoensayo enzimático. Si el resultado es negativo, no es necesario realizar más pruebas, pero si el resultado es positivo o equívoco, se confirma mediante Western blot, que es una técnica que detecta proteínas específicas para IgM o IgG, dependiendo de si los síntomas han estado presentes durante más de 30 días. Para el tratamiento, la doxiciclina y amoxicilina son los antimicrobianos de primera línea para el tratamiento de la etapa temprana de la enfermedad de Lyme. El tratamiento alivia los síntomas iniciales y facilita la resolución de las lesiones cutáneas. Aunque la doxiciclina puede ser más eficaz que la amoxicilina para evitar manifestaciones tardías. Y para personas que no pueden tolerar estos fármacos, la cefuroxima es un tratamiento oral alternativo, aunque es más costoso. La artritis establecida puede mejorar con la administración duradera de doxiciclina o amoxicilina, que son ingeridas, o penicilina G o ceftriaxona por vía intravenosa. Y la ceftriaxona y penicilina G se recomiendan para pacientes que ya tienen afecciones neurológicas o datos cardiovasculares. La mitad de los enfermos tratados con doxiciclina o amoxicilina en los comienzos de la enfermedad de Lyme termina por mostrar complicaciones tardías menores como son cefaleas, artralgias, entre otras. La enfermedad de Lyme crónica probablemente constituye un estado autoinmunitario y por lo tanto los fármacos antimicrobianos no son el tratamiento apropiado. Las medidas preventivas más útiles en regiones endémicas son el uso de ropa que proteja o evite exponerse, como ropa con mangas largas y pantalones largos. La revisión cuidadosa de la piel en busca de garrapatas después de una exposición potencial y de encontrar la eliminación correcta de las garrapatas, sosteniéndolas de la cabeza con pinzas. Algunos repelentes de insectos pueden proporcionar protección adicional, y es importante que las garrapatas adheridas se retiren de inmediato, porque la transmisión de patógenos está asociada a la duración de la adherencia. Por último, resistencia antimicrobiana. Macrólidos, doxiciclina y amoxicilina son igualmente eficaces en el tratamiento de estadios iniciales, y en casos resistentes la ceftriaxona ha sido eficaz.